En España no solamente tenemos la Dana, esta mañana se ha liado muy grande porque Víctor de Aldama ha declarado a petición propia ante el juez y ha declarado contra Pedro Sánchez, ha declarado ante el juez en contra no solamente del presidente del gobierno, sino de muchísimos representantes hoy en día ocupando cartera y sobre todo del PSOE de España, el partido de Pedro Sánchez. Esto es imposible. Piden, las redes sociales piden descaradamente la cárcel para Pedro Sánchez. Vamos a verlo, vamos a entrar en contexto y vais a sacar vuestras propias conclusiones. Esto es una vergüenza. Lo vemos. Esta fotografía que el diario El Mundo publicó hace un mes confirmaba que Víctor de Aldama y Pedro Sánchez se conocían. Se hizo en 2019 y todo el gobierno salió a defender que fue una casualidad. Llegaron a compararla con las fotos que se le piden a los famosos. Estamos frente a una foto como el presidente se hace con cientos de personas en un acto político. Que uno no elige quién le hace una foto a la salida de un acto o a la salida de un evento. Que una en la mayoría de las ocasiones no elige a la persona que se hace una foto con nosotros en un mitin. Bueno, pues hoy en su comparecencia la Audiencia Nacional, Aldama, que ha pedido declarar voluntariamente, ha asegurado que ese encuentro con Pedro Sánchez no fue casual y que el presidente llegó a darle las gracias por lo que estaba haciendo. Como vemos, lo primero que ha hecho Julio Muley es señalar a Pedro Sánchez. Efectivamente, buenas tardes. Aldama ha asegurado que fue el propio Sánchez quien quiso conocerle, que se hizo esa fotografía para agradecerle una serie de gestiones que hizo a favor de unos empresarios en México, empresarios españoles. También ha asegurado que Pedro Sánchez estuvo al corriente de todo el caso y toda la visita de Delcy Rodríguez, que incluso tenía previsto cenar con él, con Delcy Rodríguez y con otros ministros más del gobierno, pero sin duda donde ha ido más lejos ha sido a la hora de involucrar en una serie de sobornos a destacados socialistas, desde empezando por José Luis Ábalos, por Koldo García, también por Luis Ángel Torres, e incluso por Santos Cerdán, por el secretario de organización del Partido Socialista. De todos ellos ha dicho que cobraron comisiones y que cobraron sobornos. Traje azul marino, camisa blanca y pañuelo. Así ha llegado Víctor de Aldama desde la cárcel en este furgón para comparecer ante el juez. Una declaración voluntaria que ha comenzado con fuerza, señalando desde el primer momento al presidente del gobierno. Lo primero, su explicación sobre esta foto. Según Aldama, fue Pedro Sánchez quien pidió conocerle, le dijo que estaba informado de sus gestiones y le dio las gracias por lo que estaba haciendo en relación a los contactos que mantenía en México. Aldama ha señalado por segunda vez al presidente del gobierno y según su versión fue Pedro Sánchez quien decidió que Koldo García se convirtiera en el asesor del exministro José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. El comisionista de la trama asegura que Koldo García le explicó que mantenía una relación directa con Sánchez. Y en su declaración ha tenido una tercera referencia hacia el presidente del gobierno, esta vez a cuenta del polémico viaje de Delcy Rodríguez a España en enero de 2020. Cuenta Aldama que había preparado una agenda en la que se incluía una comida de la vicepresidenta venezolana con Pedro Sánchez y varios ministros. Aldama también ha tenido tiempo en su declaración para apuntar a la esposa del presidente del gobierno. Asegura que Begoña Gómez se reunió en al menos una ocasión con la vicepresidenta Teresa Rivera por un proyecto sobre la España vaciada, que interesaba a la mujer del presidente por sus negocios con una filial de Globalia llamada Guacalúa. Bueno, pues más allá de apuntar directamente al presidente, Aldama ha hablado de comisiones con nombres y con cantidades. Se ha autoinculpado al reconocer que recibió 5 millones de euros por las mascarillas. Al ministro Ábalos le dio, según ha dicho, 400.000 euros en comisiones. A Koldo, la mano derecha del exministro, 100.000.
Y por primera vez ha hablado de Santos Cerdán. El secretario de Organización del PSOE recibió, según su declaración, 15.000 euros en un sobre. La otra novedad es que el actual ministro, Ángel Víctor Torres, según Aldama, pidió 50.000. Aldama asegura que llegó a pagar 400.000 euros a Ábalos y otros 200.000 a Koldo García. Y ante las continuas peticiones de más dinero, el conflicto estalló hasta que les dijo: no soy el Banco de España, harto de las exigencias de ambos para cobrar comisiones relacionadas con la adjudicación del contrato de mascarillas. Pero Aldama va más allá y por primera vez señala a Santos Cerdán. Asegura el empresario que le entregó un sobre de 15.000 euros en un bar enfrente de Ferraz por una licitación de obras, encuentro en el que también estuvo presente Koldo. Es absolutamente falso. De hecho, él dice que me lo entregó con presencia de Koldo. Conmigo ese señor no ha estado nunca. Que geolocalicen los móviles a ver si alguna vez he coincidido con ese señor. Nunca he estado con él. El presunto conseguidor de la trama apunta también a otros dirigentes socialistas, como al jefe de gabinete de María Jesús Montero. Le acusa de haber aceptado un soborno con el que Aldama intentó retrasar un pago a Hacienda. También implica a Ángel Víctor Torres. Dice que el ministro le pidió 50.000 euros a través de Koldo García por el tema de las mascarillas, petición que finalmente fue rechazada por el presunto cabecilla de la trama. Ahora todo esto lo tiene que demostrar Aldama si no lo ha hecho ya. Julio, ¿qué credibilidad tiene? Pues esto va según a quien le preguntes. Por parte de las acusaciones consideran que es creíble todo lo que ha dicho. La Fiscalía ha llegado a un acuerdo precisamente para que haga esta declaración y el juez hace unos instantes ha remitido todo este testimonio al Tribunal Supremo para la causa que se lleva contra José Luis Ábalos. Ahí tendrán que dirimir si tienen que darle credibilidad o no a las otras personas que nombran. En cualquier caso, desde el Partido Socialista ya han anunciado que van a emprender acciones penales contra Víctor de Aldama. Consideran que todo es mentira y que lo ha hecho para llegar a un acuerdo para conseguir su libertad, algo que ya ha pedido ante el juez Pedraz, el que ordenó su ingreso en prisión por el caso de hidrocarburos. Y hace solo unos minutos Pedro Sánchez llegaba al Congreso y le han preguntado por esa declaración de Víctor de Aldama ante el juez. El presidente ha dicho a Aldama que sí que había hablado con usted. ¿Va a hacer declaraciones después? Gracias. Ya han visto, Pedro Sánchez remitía a los periodistas que le preguntaban a unas declaraciones que previsiblemente por su gesto y eso que ha dicho de después hará más tarde y ha entrado en el hemiciclo sin contestar. Bueno, tras conocerse los detalles de la declaración ante el juez, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha abierto la puerta a una posible moción de censura para desalojar a Sánchez de la Moncloa, porque esta trama, ha dicho Feijóo, apesta a mentiras y a corrupción. Lo que haría cualquier persona con un mínimo de decencia es dimitir, marcharse y dejar en paz a los españoles. Yo no tengo los votos para cambiar el gobierno, pero si alguno de los socios quiere acabar con todo esto, que sepa que estoy a disposición de una nueva etapa en nuestro país. Bueno, su declaración ante el juez, como hemos visto, Aldama ha señalado directamente a responsables del PSOE, a ministros y al propio presidente del gobierno. Desde el PSOE se anuncian acciones judiciales contra Víctor de Aldama y se niega rotundamente estas acusaciones. Lorenzo García Campoy. Sí, a los pocos minutos de conocer esa declaración de Víctor de Aldama hemos escuchado aquí en el Congreso a varias voces socialistas negar tajantemente las acusaciones. Una de ellas, la escuchábamos, era de uno de los interpelados, el secretario de Organización Socialista, Santos Cerdán, que ha negado siquiera conocer a Víctor de Aldama, y varios ministros socialistas han negado que el presidente del gobierno haya tenido relación alguna con el comisionista Víctor de Aldama. 11 de la mañana, primera reacción del gobierno tras conocerse la declaración de Víctor de Aldama. Es un procedimiento judicial y en eso nosotros mucho, absoluto respeto. Pero corre el tiempo, corre más información. Un sobre con 15.000 euros. Buenos días. Una hora más tarde, el portavoz del PSOE en el Congreso anuncia que su partido... iniciar acciones legales contra esta persona que ha hecho estas declaraciones. Miente descaradamente para
para defenderse. En tromba, los ministros salen al unísono a defender al presidente del gobierno. Es absolutamente mentira. El señor Aldama no tiene ninguna credibilidad. Está intentando defenderse y no tiene ninguna credibilidad. Credibilidad que sí le dan desde el PP. Todo lo que estamos viendo apesta. ¿Le da credibilidad? Y ya, oiga, quien tiene que responder es quien está siendo interpelado. Exigen explicaciones. Merecemos los españoles explicaciones por parte del presidente del gobierno, que es el principal responsable de todo lo que está sucediendo y toda la información apunta a él. Ha decidido tirar de la manta y ha decidido que todo se sepa, ¿no? Y por eso dice que el presidente del gobierno le dijo aquello de gracias por todo lo que estás haciendo. El presidente del gobierno no ha tenido ninguna relación con él. Ninguna relación, aseguran desde el PSOE, con Víctor de Aldama.